British Columbia, Canadá, septiembre de 1978. Un niño autista de 6 años desapareció en el bosque. No hablaba, no entendía el peligro, no respondía cuando lo llamaban. 36 horas perdido en una zona llena de lobos, pumas y osos. Más de 50 personas buscándolo sin descanso. Cuando lo encontraron, caminaba tranquilo hacia su casa, pero no venía solo. Detrás de él, a pocos metros, caminaba un oso negro de 180 kilos. No lo perseguía, lo guiaba, como si supiera que ese niño era diferente, como si supiera que necesitaba ayuda, y cuando los padres llegaron, el oso simplemente se dio la vuelta y desapareció. Esta es la historia de Michael Thompson y del oso que entendió lo que nadie más podía ver. ¿Pueden los animales sentir cuando alguien es diferente y necesita protección? Si esta historia ya te tocó el corazón, déjame un like ahora y suscríbete con campana. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la voz de Michael y del oso que lo trajo de regreso a casa. El grito de la madre atravesó el bosque como una daga. ¡Michael! ¡Michael! Pero el niño no respondía. Nunca respondía. Michael Thompson tenía 6 años y autismo severo. No hablaba, no entendía instrucciones, y cuando algo lo asustaba, corría. Esa tarde de septiembre, un pájaro azul voló cerca de la ventana. Michael salió corriendo detrás de él. En cuestión de minutos, había desaparecido entre los árboles. Cuando su madre se dio cuenta, ya habían pasado 2 horas. La familia vivía en una zona aislada de British Columbia, rodeada de bosques densos y montañas. Una zona donde los osos, lobos y pumas eran más comunes que las personas. Los guardabosques llegaron en menos de 1 hora. Trajeron perros rastreadores, voluntarios, equipos de búsqueda. Pero Michael no dejaba rastro. No respondía cuando lo llamaban, y la noche estaba cayendo. «Un niño así no sobrevive una noche en el bosque», dijo uno de los guardias. «No entiende el peligro, no sabe esconderse, no sabe pedir ayuda». Los padres de Michael lo sabían, pero no podían aceptarlo, así que siguieron buscando durante 36 horas, sin descanso, sin esperanza, hasta que lo vieron. Michael Thompson no era como los otros niños. A los 6 años, nunca había dicho una palabra. No miraba a los ojos, no jugaba con otros niños. Vivía en su propio mundo, un mundo que nadie más podía entender. Su madre, Sarah Thompson, lo sabía desde que tenía 2 años. Los médicos le pusieron un nombre: autismo severo. Pero para ella, Michael era simplemente diferente. Vivían en una cabaña aislada en las montañas de British Columbia, a kilómetros del pueblo más cercano, rodeados de bosques densos, ríos helados y montañas que tocaban el cielo. Era septiembre de 1978. El otoño comenzaba a pintar los árboles de naranja y rojo. El aire olía a tierra húmeda y pino. Esa tarde, Sarah estaba en la cocina preparando la cena. Michael estaba en la sala, sentado en el suelo, alineando sus juguetes en filas perfectas. Siempre lo hacía, una y otra vez, en el mismo orden. Pero entonces, un pájaro azul se posó en la ventana. Michael levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en el pájaro, y cuando el pájaro voló, Michael se levantó y corrió. Sarah escuchó la puerta abrirse. «¿Michael?» Salió corriendo de la cocina. La puerta estaba abierta. El niño había desaparecido. «¡Michael! ¡Michael! ¡Vuelve!». Corrió hacia el bosque gritando su nombre. Pero Michael no respondía, nunca respondía. Sarah buscó durante 1 hora. 2, 3. Gritaba hasta quedarse sin voz. Corría entre los árboles, tropezando con raíces, arañándose con ramas. Pero no había rastro de él. Cuando finalmente regresó a la cabaña, con las manos temblando, llamó a los guardabosques. «Mi hijo,
Mi hijo se perdió en el bosque. Tiene 6 años. Es autista. No habla. La voz del guardia al otro lado de la línea se volvió seria. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció? 3 horas, tal vez 4. Hubo una pausa. Señora Thompson, vamos para allá. Pero necesito que entienda algo. No terminó la frase. No hacía falta. Sarah ya sabía lo que quería decir. Los guardabosques llegaron en menos de 1 hora. Trajeron perros rastreadores, linternas, radios. Más voluntarios comenzaron a llegar. Vecinos, leñadores, cazadores. Todos sabían que cada minuto contaba. El jefe de los guardabosques, un hombre mayor llamado Tom Brennan, estudió el área alrededor de la cabaña. ¿Hacia dónde cree que fue? Sarah señaló hacia el bosque. Estaba persiguiendo un pájaro. Corrió en esa dirección. Tom asintió. Vamos a dividir el área en cuadrantes. Cada equipo cubre una zona. Si lo encuentran, disparen 3 veces al aire. Los equipos se dispersaron. Sarah se quedó en la cabaña con su esposo Robert esperando, rezando. Las horas pasaron, la noche cayó y no había señal de Michael. Los perros rastreadores encontraron su olor, pero lo perdieron cerca de un río. Es como si hubiera desaparecido, dijo uno de los rastreadores. El rastro simplemente se detiene. Tom frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Un niño no puede desaparecer así. Pero Michael sí había desaparecido. La primera noche fue la más larga de la vida de Sarah. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana mirando el bosque oscuro. Cada sombra parecía ser Michael, cada sonido, su voz. Pero no era él. Robert intentó consolarla. Lo van a encontrar. Michael es fuerte, va a estar bien. Pero Sarah conocía a su hijo mejor que nadie. Michael caminaría directo hacia un precipicio si veía algo interesante al otro lado. Entraría a un río helado si le llamaba la atención el reflejo del agua. Se acercaría a un oso sin dudar, porque para él era solo otro animal curioso. Y eso era lo más aterrador de todo. Al amanecer del segundo día, más voluntarios llegaron. Helicópteros sobrevolaron la zona. Los equipos de búsqueda se adentraron más en el bosque. Pero no encontraron nada, solo huellas de oso, frescas, enormes. Tom las estudió con preocupación. Hay un oso negro en la zona, grande, macho adulto. Sarah sintió que el mundo se detenía. ¿Qué significa eso? Tom no la miró a los ojos. Significa que tenemos que encontrar a Michael antes de que el oso lo haga. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que encontrarían después. Las horas siguieron pasando. La tarde del segundo día llegó, y entonces uno de los voluntarios gritó: ¡Aquí! ¡Hay algo aquí! Todos corrieron hacia él. El hombre señalaba el suelo. Huellas pequeñas, de zapatos de niño, y junto a ellas, huellas de oso. Pero no eran huellas de persecución. Eran paralelas, como si el oso hubiera estado caminando junto al niño. Tom tragó saliva. Dios mío. Sarah cayó de rodillas. ¿Está vivo? ¿Mi hijo está vivo? Nadie respondió, porque nadie sabía qué pensar. Un oso caminando junto a un niño no tenía sentido, a menos que... Tom no quiso terminar ese pensamiento. Sigan las huellas, ahora. El equipo avanzó, siguiendo el rastro. Las huellas los llevaron más profundo en el bosque. Pasaron junto a un río, subieron una colina, rodearon un lago, y entonces las huellas cambiaron de dirección, hacia la cabaña, como si el oso estuviera llevando al niño de regreso a casa. Tom sintió un escalofrío. Esto no es posible. Pero las huellas no mentían, y entonces escucharon algo, un grito, la voz de Sarah. ¡Está aquí! ¡Michael está aquí! Todos corrieron hacia la cabaña. Cuando llegaron, vieron algo que nunca olvidarían. Michael caminaba lentamente por el claro, con las manos colgando a los lados.
la mirada perdida. Estaba sucio, su ropa rasgada, pero estaba vivo. Sara corrió hacia él llorando, gritando su nombre, pero entonces se detuvo, porque detrás de Michael, a menos de 10 metros, caminaba un oso negro, enorme, con el pelaje oscuro brillando bajo el sol de la tarde, sus ojos pequeños y oscuros fijos en el niño. El oso no corría, no atacaba, solo caminaba, despacio, deliberadamente, como si estuviera acompañando a Michael. Robert agarró a Sara del brazo. «No te muevas, no hagas ruido». Los guardabosques levantaron sus rifles. «Nadie dispare», ordenó Tom. «No sabemos qué está pasando». Michael siguió caminando, ajeno a todo. No miraba al oso, no miraba a sus padres, solo caminaba, y el oso lo seguía, paso a paso, como una sombra. ¿Por qué un oso arriesgaría su vida para proteger a un niño humano? Sara quería correr hacia su hijo, quería gritar, pero el miedo la paralizaba. «¿Por qué no lo ataca?», susurró uno de los voluntarios. «No lo sé», respondió Tom, «pero algo está mal. Los osos no actúan así». Michael estaba a 20 metros de la cabaña, 15, 10. El oso seguía detrás de él, y entonces Michael se detuvo. El oso también se detuvo. Los dos se quedaron allí, inmóviles, en medio del claro. Sara no pudo más. «Michael», corrió hacia su hijo. Robert intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Sara corrió, con los brazos extendidos, llorando. El oso levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en ella, y gruñó. Pero no era un gruñido de amenaza. Era diferente, más suave, casi triste. Sara llegó hasta Michael y lo abrazó con tanta fuerza que casi no lo dejaba respirar. «Estás vivo, estás vivo, estás vivo». Michael no respondió, no la abrazó, solo se quedó allí, rígido, mirando al vacío. Los guardabosques avanzaron lentamente, con los rifles apuntando al oso. «Señora Thompson, aléjese del niño, despacio». Pero Sara no se movió, solo miraba al oso, y el oso la miraba a ella. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, el oso dio un paso atrás, y otro, como si supiera que su trabajo había terminado. Tom frunció el ceño. «¿Qué demonios?». El oso miró a Michael una última vez, y luego se dio la vuelta, y caminó de regreso al bosque, despacio, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Los guardabosques lo siguieron con la mirada, incrédulos. «¿Alguien más vio eso?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondió Tom, «pero no sé qué fue lo que vimos. Presta atención a este detalle, porque es aquí que la historia se vuelve imposible de explicar». Sara cargó a Michael y lo llevó adentro de la cabaña. Los médicos llegaron minutos después. Examinaron al niño de pies a cabeza. «No tiene heridas graves», dijo el doctor. «Algunos rasguños, deshidratación leve, pero está bien». «¿Cómo es posible?», preguntó Robert. «Estuvo perdido durante 36 horas, en el bosque, con un oso». El doctor negó con la cabeza. «No lo sé, pero este niño tuvo suerte, mucha suerte». Pero Sara sabía que no era suerte, era algo más. Esa noche, mientras Michael dormía, Sara se sentó junto a su cama. El niño respiraba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero Sara no podía dejar de pensar en el oso, en la forma en que había caminado junto a Michael, en la forma en que lo había traído de regreso, en la forma en que había desaparecido. Al día siguiente, Tom regresó con un equipo de rastreadores. «Vamos a seguir las huellas del oso. Necesitamos entender qué pasó». Siguieron el rastro durante horas. Las huellas los llevaron profundo en el bosque. Pasaron junto a un arroyo, subieron una colina rocosa, rodearon un claro, y entonces las huellas simplemente desaparecieron. «¿Qué demonios?»,
murmuró Tom. Uno de los rastreadores se arrodilló estudiando el suelo. Las huellas terminan aquí, en medio de la nada. No hay rastro, nada. Eso no es posible, dijo Tom. Un oso de ese tamaño no puede simplemente desaparecer. Pero las huellas no mentían. El oso había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Tom miró alrededor, con un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Hay algo extraño en todo esto? Regresaron a la cabaña sin respuestas. Pero Sarah no necesitaba respuestas. Sabía lo que había pasado. El oso había salvado a su hijo y luego había desaparecido, como si su única misión hubiera sido traer a Michael de regreso a casa. Esa noche, Michael hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Sarah lo observaba desde la puerta, con lágrimas en los ojos. Michael dibujaba un oso, una y otra vez. El mismo oso, negro, grande, con ojos tristes. Y en cada dibujo, el oso estaba junto a un niño pequeño, protegiéndolo. Michael no recordaba cuánto tiempo había caminado. No entendía el concepto del tiempo. No sabía que había pasado un día entero. No sabía que sus padres lo estaban buscando desesperadamente. Solo sabía que había seguido al pájaro azul hasta que el pájaro desapareció. Y entonces se encontró solo, rodeado de árboles enormes, de sombras que se movían, de sonidos que no reconocía. Pero Michael no reaccionó como cualquier otro niño. Cuando una rama se rompió cerca de él, no corrió, solo la miró, fascinado por el sonido. Cuando vio un precipicio a pocos metros, caminó hacia el borde para ver qué había abajo. Cuando escuchó el rugido lejano de un animal, siguió caminando en esa dirección, porque Michael no sabía que el mundo podía lastimarlo. Siguió caminando, sin rumbo, sin dirección. Cuando tropezaba, se levantaba. Cuando una rama le arañaba la cara, seguía adelante. Cuando el frío comenzó a morder su piel, no lo notó. La tarde se convirtió en noche. La noche se convirtió en día. Y Michael seguía caminando, hasta que no pudo más. Se detuvo junto a un árbol caído. Sus piernas temblaban. Su estómago rugía de hambre. Sus labios estaban secos y agrietados. Se sentó en el suelo con la espalda contra el tronco y cerró los ojos. No sabía que estaba muriendo. No sabía que su cuerpo estaba al límite. Solo sabía que estaba cansado. Y entonces lo escuchó. Un sonido profundo, grave, como un trueno lejano. Michael abrió los ojos y lo vio. Un oso negro, enorme, con el pelaje oscuro y brillante. Sus ojos pequeños y oscuros lo miraban fijamente. El animal estaba a pocos metros de distancia, inmóvil, observando. Michael no se movió, no gritó, no corrió, solo lo miró. Sus ojos grandes y vacíos se fijaron en las garras del oso, 10 centímetros de largo, afiladas como cuchillos. Pero para Michael solo eran algo interesante para tocar. El oso dio un paso adelante, luego otro. Se acercó lentamente con la cabeza baja, olfateando el aire. Michael seguía sin moverse. El oso llegó hasta él y lo olfateó. Su nariz grande y húmeda rozó el rostro del niño, su cabello, sus manos. Michael no reaccionó. Solo miraba al oso con esos ojos que nunca miraban a nadie directamente. Y entonces algo cambió. El oso inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando al niño, como si estuviera reconociendo algo. Gruñó suavemente, un sonido bajo, casi preocupado. Y aquí es cuando la historia deja de tener sentido, al menos para la lógica humana. Y luego hizo algo extraordinario. El oso se sentó, justo frente a Michael, y se quedó allí, mirándolo. Los minutos pasaron. Michael no se movió. El oso tampoco. Era como si el animal estuviera esperando algo, como si estuviera decidiendo qué hacer. Y entonces el oso se levantó, dio media vuelta
y comenzó a caminar, pero después de unos pasos se detuvo, miró hacia atrás y gruñó de nuevo. Michael no entendió, pero algo en ese sonido, algo en la forma en que el oso lo miraba, lo hizo levantarse y comenzó a seguirlo. El oso caminaba despacio, deteniéndose cada tanto para mirar atrás, asegurándose de que Michael lo seguía. Cuando el niño tropezaba, el oso esperaba. Cuando Michael se detenía, confundido, el oso gruñía suavemente, como animándolo a continuar. Caminaron durante horas, a través del bosque, junto a un arroyo, subiendo colinas, rodeando árboles caídos. Michael no sabía a dónde iban, pero seguía al oso, porque era lo único que tenía. Finalmente, llegaron a una pequeña cueva entre las rocas. El oso entró primero, luego miró a Michael y gruñó. Michael dudó, pero el frío era insoportable y sus piernas ya no podían sostenerlo. Entró. El interior de la cueva era oscuro y olía a tierra y musgo, pero estaba seco y protegido del viento. El oso se acostó en el fondo y con su enorme pata jaló a Michael hacia él. El niño no resistió. Se dejó caer junto al animal y sintió el calor del oso envolverlo como una manta. Por primera vez en 24 horas, Michael dejó de temblar. El oso gruñó suavemente, un sonido constante, rítmico, casi como un arrullo. Michael cerró los ojos y por primera vez desde que se había perdido, durmió. Afuera, la noche caía de nuevo sobre el bosque, pero adentro de esa cueva, un niño que no entendía el peligro dormía junto a un oso que había decidido protegerlo. Horas después, Michael despertó. El oso seguía allí, inmóvil, con sus ojos abiertos, vigilando. El niño tenía hambre, mucha hambre. El oso pareció notarlo. Se levantó y salió de la cueva. Michael se quedó solo, acurrucado en el fondo. No sabía cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero entonces el oso regresó, y esta vez hizo algo que cambiaría todo. El oso se detuvo frente a un arbusto de bayas silvestres cerca de la entrada de la cueva. Comenzó a comer, despacio, deliberadamente. Luego se detuvo. Miró a Michael y gruñó suavemente, como invitándolo. Michael se acercó, tambaleándose. El oso dio un paso atrás, dejando espacio. Michael miró las bayas, rojas, brillantes. El oso comió otra, luego otra, y Michael lo imitó. Tomó una baya, la probó. Era dulce y fresca. Comió otra y otra. El oso se sentó frente a él, observándolo, como un padre observando a su hijo comer. Michael no lo sabía, pero ese oso lo había adoptado, no como presa, no como amenaza, como algo que necesitaba protección. Porque ese oso había visto algo en Michael que nadie más podía ver. Había visto que ese niño era diferente, que no entendía el mundo como los demás, que necesitaba ayuda, y por alguna razón que la ciencia nunca podría explicar, ese oso había decidido dársela. La segunda noche pasó en silencio. Michael durmió junto al oso, y el oso no se movió de su lado. Cuando los lobos aullaron en la distancia, el oso gruñó, fuerte, amenazante, y los aullidos se alejaron. Cuando el frío se volvió insoportable, el oso cubrió a Michael con su cuerpo, y el niño sobrevivió. Al amanecer del tercer día, el oso hizo algo extraño. Se levantó, miró hacia la entrada de la cueva, y gruñó de una forma diferente, como si hubiera escuchado algo, como si supiera que era hora de irse. Se acercó a Michael, lo olfateó una última vez y luego lo empujó suavemente con su nariz, como diciéndole, levántate. Michael se levantó y el oso comenzó a caminar, esta vez en una dirección específica, como si supiera exactamente a dónde iba, como si estuviera llevando a Michael de regreso a casa.
El oso caminaba con propósito. Ya no se detenía cada pocos pasos. Ya no miraba atrás constantemente. Caminaba directo, decidido, como si una brújula interna lo guiara. Michael lo seguía, tropezando con raíces, resbalando en la tierra húmeda. Pero el oso ajustaba su paso, nunca lo dejaba atrás. Caminaron durante horas. El sol subía en el cielo. Los pájaros cantaban. El bosque parecía diferente, menos denso, menos oscuro. Y entonces Michael vio algo familiar. Un árbol con una marca en el tronco, una marca que su padre había hecho años atrás. Estaban cerca de casa. El oso pareció saberlo también. Aceleró el paso. Michael intentó seguirlo, pero sus piernas estaban débiles. Tropezó, cayó. El oso se detuvo de inmediato. Regresó y con su hocico empujó suavemente al niño, como diciéndole: «Levántate, ya casi llegamos». Michael se levantó y siguió caminando. Si sigues aquí, prepara tu corazón, porque esto solo se vuelve más inexplicable. Minutos después, vieron el claro. La cabaña estaba allí, a lo lejos, con humo saliendo de la chimenea. Michael no corrió, no gritó, solo caminó, porque Michael no entendía que había estado perdido. No entendía que sus padres lo habían buscado desesperadamente. Solo sabía que estaba en casa. El oso se detuvo en la línea de árboles. No salió del bosque. Se quedó allí, en las sombras, observando. Michael siguió caminando hacia la cabaña y el oso lo siguió, despacio, a distancia, como una sombra silenciosa. Adentro de la cabaña, Sara estaba sentada junto a la ventana. No había dormido en 2 días. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café frío. Robert estaba afuera, hablando con los guardabosques, planeando otra búsqueda. Y entonces Sara lo vio. Una figura pequeña caminando por el claro. Se levantó de golpe, tirando la taza al suelo. Michael corrió hacia la puerta. «Robert, está aquí, Michael está aquí». Salió corriendo, con lágrimas corriendo por su rostro, y entonces se detuvo, porque detrás de Michael, a pocos metros, caminaba un oso. Sara sintió que el corazón se le detenía. Robert salió corriendo de la casa. «Sara, no te muevas». Los guardabosques levantaron sus rifles, pero Tom levantó la mano. «Esperen, miren». El oso no estaba atacando, no estaba persiguiendo, estaba acompañando. Caminaba al mismo ritmo que Michael, como si estuviera cuidándolo. Michael siguió caminando, ajeno a todo. No miraba al oso, no miraba a sus padres, solo caminaba, y el oso lo seguía. ¿Es posible que los animales perciban algo que nosotros no? Sara quería correr, quería gritar, pero el miedo la paralizaba. «¿Qué está pasando?», susurró Robert. «No lo sé», respondió Tom, «pero ese oso no lo está amenazando». Michael llegó a mitad del claro y se detuvo. El oso también se detuvo. Los dos se quedaron allí, inmóviles, como si se estuvieran despidiendo. Sara no pudo más. Michael corrió hacia su hijo. El oso levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en ella y gruñó. Pero no era un gruñido de amenaza. Era diferente, más suave, casi triste. Sara llegó hasta Michael y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Estás vivo, estás vivo». Los guardabosques avanzaron lentamente, con los rifles listos, pero el oso no atacó. Solo miró a Sara, luego a Michael, y entonces dio un paso atrás y otro, como si entendiera que su trabajo había terminado. Tom observaba incrédulo. «No puede ser». El oso miró a Michael una última vez. Sus ojos oscuros se encontraron con los del niño. Y por un momento pareció haber una conexión. Algo que nadie más podía ver. Algo que solo ellos entendían. Y entonces el oso se dio la vuelta.
y caminó de regreso al bosque, despacio, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Los guardabosques lo siguieron con la mirada, con las bocas abiertas. «¿Qué demonios acabamos de ver?», murmuró uno de ellos. Nadie respondió, porque nadie tenía respuesta. Lo que los guardabosques encontraron después sigue sin tener explicación 47 años después. Sarah cargó a Michael y lo llevó adentro. El niño no dijo nada, no la miró, solo se dejó llevar. Los médicos llegaron, lo examinaron. Está deshidratado, tiene algunos rasguños, pero está bien. «¿Cómo es posible?», preguntó Sarah. «Estuvo perdido durante 36 horas». El doctor negó con la cabeza. «No lo sé, pero este niño tuvo un ángel guardián». Sarah miró por la ventana, hacia el bosque, y supo que el doctor tenía razón. Pero ese ángel tenía pelaje negro y pesaba 180 kilos. Esa noche, mientras Michael dormía, Sarah se quedó junto a su cama. El niño respiraba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero entonces, Michael abrió los ojos y por primera vez en su vida miró directamente a su madre. Sarah sintió que el mundo se detenía. Michael nunca miraba a los ojos, nunca. Pero ahora la estaba mirando y en sus ojos había algo diferente, algo que no había estado allí antes, como si hubiera cambiado, como si el bosque y el oso le hubieran enseñado algo. Michael cerró los ojos de nuevo y Sarah se quedó allí, llorando en silencio. Al día siguiente, Michael hizo algo que nunca había hecho. Tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Sarah lo observaba desde la puerta con el corazón en la garganta. Michael dibujaba un oso, negro, grande, con ojos tristes, y junto al oso, un niño pequeño, tomados de la mano. Los días siguientes fueron extraños. Michael no hablaba, nunca lo había hecho, pero ahora había algo diferente en él. Pasaba horas sentado junto a la ventana mirando hacia el bosque, como si estuviera esperando algo. Sarah lo observaba desde la cocina, con el corazón apretado. «¿Qué viste allá afuera, mi amor?», le preguntaba. «¿Qué pasó con el oso?». Pero Michael no respondía, solo miraba y dibujaba. Cada día tomaba sus lápices de colores y dibujaba el mismo oso, una y otra vez, negro, grande, con ojos tristes. A veces dibujaba al oso caminando, a veces lo dibujaba sentado, a veces lo dibujaba mirando hacia la cabaña, como si estuviera vigilando. Sarah guardaba cada dibujo, los pegaba en la pared de la cocina. Pronto, toda la pared estaba cubierta de osos. Robert miraba los dibujos con preocupación. «No es normal», decía, «está obsesionado». Pero Sarah sabía que no era obsesión, era gratitud. Michael estaba dibujando al único ser que lo había entendido, al único ser que no había intentado cambiarlo, al único ser que lo había aceptado, exactamente como era. Una semana después del rescate, Tom Brennan regresó a la cabaña. «Seguimos las huellas del oso», dijo. «Queríamos entender qué pasó». «¿Y?», preguntó Robert. Tom negó con la cabeza. «Las huellas nos llevaron kilómetros adentro del bosque, pasaron junto a un arroyo, subieron una colina y entonces simplemente desaparecieron». Sarah frunció el ceño. «¿Cómo que desaparecieron?». «Exactamente eso. Las huellas terminan en medio de un claro. No hay rastro, nada. Es como si el oso se hubiera desvanecido». Robert se rió nerviosamente. «Eso no tiene sentido». «Lo sé», dijo Tom, «pero es lo que encontramos». Hubo un silencio incómodo. «Hay algo más», añadió Tom. «Encontramos la cueva donde Michael pasó la noche». Sarah se inclinó hacia adelante. Y había evidencia, ramas apiladas en la entrada, como una barrera contra el viento, hojas y musgo en el suelo, como una cama, y restos de bayas cerca del arbusto donde el oso había comido. Tom hizo una pausa. «Ese oso preparó ese lugar»,
para Michael, como si supiera que el niño necesitaba refugio. Sara sintió que se le cerraba la garganta. ¿Los osos hacen eso? Tom negó con la cabeza. No, los osos no hacen eso, especialmente no con humanos, y mucho menos con niños. Entonces, ¿qué pasó? Tom miró hacia el bosque. No lo sé, pero ese oso actuó como si Michael fuera su cría. Lo protegió, lo alimentó, lo guió de regreso a casa y luego desapareció. ¿Qué vio ese oso en Michael que hizo que cambiara todo? Nadie supo qué decir, porque lo que había pasado en ese bosque desafiaba toda lógica. Los biólogos llegaron días después. Querían estudiar el caso. Es imposible, dijo uno de ellos. Los osos negros machos no tienen instinto paternal, no cuidan crías y definitivamente no cuidan niños humanos. Pero lo hizo, insistió Sara. Yo lo vi, todos lo vimos. El biólogo negó con la cabeza. Debe haber otra explicación. Tal vez el oso estaba enfermo, tal vez tenía algún daño cerebral que alteró su comportamiento, pero Tom no estaba convencido. Ese oso no estaba enfermo, se movía con propósito, sabía exactamente qué hacer y sabía cuándo irse. El biólogo no tenía respuesta, porque la ciencia no podía explicar lo que había pasado. Los meses pasaron. Michael seguía dibujando osos, pero ahora también hacía algo más. Cada tarde salía al porche y miraba hacia el bosque, como si estuviera esperando. Sara lo acompañaba, sentándose a su lado en silencio. ¿Lo extrañas?, le preguntaba. ¿Extrañas al oso? Michael no respondía, pero Sara sabía la respuesta. Un año después, en septiembre de 1979, algo extraño sucedió. Sara despertó en medio de la noche por un sonido, un gruñido, profundo, grave. Vino desde afuera, se levantó despacio con el corazón latiendo fuerte, caminó hacia la ventana y lo vio. En el borde del bosque, iluminado por la luz de la luna, estaba el oso, el mismo oso, grande, negro, con ojos que brillaban en la oscuridad. Sara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El oso la miraba fijamente, no se movía, solo miraba, como si estuviera revisando, como si quisiera asegurarse de que Michael estaba bien. Sara levantó la mano, despacio, como un saludo. El oso inclinó la cabeza y entonces se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Sara se quedó allí, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hijo». A la mañana siguiente, encontró huellas frescas alrededor de la cabaña, enormes, profundas, huellas de oso. Pero cuando los guardabosques llegaron para investigar, las huellas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Tom estudió el área, confundido. «Juro que había huellas aquí esta mañana», dijo Sara. Tom la miró con una expresión extraña. «Le creo, señora Thompson, pero ese oso no quiere ser encontrado, y nunca lo fue». Durante años, Sara y Robert reportaron avistamientos ocasionales. Un oso negro en el borde del bosque, siempre al anochecer, siempre mirando hacia la cabaña. Pero cuando alguien más iba a verificar, no había nada. Michael creció, nunca habló, pero aprendió a comunicarse de otras formas y nunca dejó de dibujar osos. Hoy, Michael tiene 53 años, vive en un hogar de cuidado en Vancouver. Su habitación está cubierta de dibujos, cientos de ellos, todos del mismo oso, negro, grande, con ojos tristes, y en cada dibujo, el oso está junto a un niño, protegiéndolo, guiándolo, salvándolo. Los cuidadores dicen que Michael es tranquilo, gentil, y que cada tarde se sienta junto a la ventana, mirando hacia las montañas, como si estuviera esperando que el oso regrese,
Pero el oso nunca regresó, o tal vez nunca se fue, tal vez sigue allí, en algún lugar del bosque, vigilando, protegiendo, como lo hizo aquella semana de septiembre de 1978, cuando un oso negro de 180 kilos decidió salvar a un niño que no entendía el peligro y cambió todo lo que creíamos saber sobre los animales. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Conexiones que desafían la lógica, momentos en los que la naturaleza nos recuerda que no somos los únicos capaces de compasión. Michael sobrevivió porque un oso vio algo que nadie más podía ver. Vio que ese niño era diferente, que no entendía el mundo como los demás, que necesitaba protección y por alguna razón que nunca sabremos, ese oso decidió dársela, no por instinto, no por error, sino por algo más profundo, algo que va más allá de la ciencia, más allá de la razón. Los biólogos dirán que fue una anomalía, los escépticos dirán que fue coincidencia, pero Sarah Thompson sabe la verdad. Y Michael también lo sabe. Ese oso sintió algo, reconoció algo y actuó, porque a veces los animales entienden cosas que nosotros no podemos ver. Sienten cosas que nosotros no podemos sentir y nos enseñan que la compasión no tiene fronteras. Esta es la historia de Michael Thompson y del oso que lo salvó sin pedir nada a cambio. Si esta historia te tocó el alma, déjame un like y suscríbete con campana para más historias que desafían la lógica. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la voz de Michael y del oso que entendió lo que nadie más podía ver. ¿Crees que los animales pueden sentir cuando alguien es diferente y necesita ayuda? Porque después de escuchar la historia de Michael, yo ya no tengo dudas. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, la naturaleza siempre tiene secretos que contar.